Uzumaki trata sobre Kiria, quien es una chica que vive en un pequeño pueblito rural de Japón. Sin embargo, Kiria tiene un novio llamado Shuichi, cuyo padre está como muy obsesionado con los espirales, hasta el punto de tener su oficina llena de espirales. Que también te digo, si de verdad es tan fan de los espirales, ¿por qué no se hace el tatuaje ese del sello del Kyuubi en la barriga, ese tan rancio? Pero después de oír eso, el padre se picó muchísimo. Y para demostrar que no es ningún falso fan ni ningún turista de los espirales, un día decide convertirse a sí mismo en una espiral. El nuevo reto viral de TikTok se cobra su primera víctima, como dirían las noticias. Pero bueno, aquí ya empieza la fumada, ya que desde el mismísimo centro del pueblo se empieza a formar como una espiral que sube hasta la nube, y ahí varias cosas se empiezan a convertir en espirales, desde objetos inanimados hasta un tío que se convierte como en un caracol. Pero este solo es el típico pervertido al que te encontrarías en el metro de Valencia. Al final, el pueblo acaba destruido, ya que cuando la gente sopla, ese viento se convierte en tornados. O bueno, también hay como marañas de gente. Llega un punto en el que nadie puede salir del pueblo y todos mueren, lo cual demuestra que la selección natural es una cosa. ¿Quieres que te diga cómo sobrevivir a Uzumaki? Pues vete del pueblo antes de que sea demasiado tarde. Esto es como el típico niño que sale en todas las películas de superhéroes que se queda quieto mirando cómo le va a aplastar un camión. A la que algunas cosas se empiezan a poner con forma de espiral, ya te tienes que ir. No tienes por qué esperar a que venga el caracol ese a susurrarte obscenidades al oído. Hola, pinche putita. Te pones bien cachonda, hija de tu puta madre. Quisiera mamarte, Elizabeth. Quisiera mamarte. Aunque bueno, lo más terrorífico de Uzumaki es su adaptación al anime.